Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo se produce el cambio climático y cuáles son sus consecuencias? El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Excelente recomendación y frase anónima. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Mi nombre es Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Y el mío, Raúl Mirón Moreno. Estamos muy contentos de estar un día más con todos ustedes. Les recordamos que ante la pandemia que vivimos, es importante seguir utilizando el cubrebocas correctamente, respetar la sana distancia y lavarse constantemente las manos. Activemos los sentidos, ya que el propósito de esta sesión es explicar fenómenos químicos que respondan a interrogantes o resuelvan situaciones problemáticas relacionadas con la transformación de los materiales. Esto con la intención de comunicar los resultados de su proyecto de diversas maneras, utilizando el lenguaje químico y proponer diferentes alternativas de solución al problema planteado. Los invitamos a que juntos desarrollemos un proyecto científico ciudadano, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante las sesiones de Aprende en Casa. Estimados docentes, les compartimos las siguientes herramientas que podrían ser de utilidad para el desarrollo de esta sesión. En pantalla pueden ver la liga y el código QR para facilitar el acceso a la información. Artículo de Aurora La Cueva, la enseñanza por proyectos, mito o reto, que nos habla de las características y la importancia de la enseñanza y la aplicación del trabajo por proyectos. La app llamada eArthNow es una aplicación de la NASA que visualiza datos climáticos recientes obtenidos de satélites terrestres como la temperatura del aire en la superficie, la cantidad de dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono y vapor de agua, entre otros datos interesantes. Desafío ambiental. En esta app encontrarán indicadores de cambio climático a nivel mundial para que los comparen entre distintos países. Lo que vamos a necesitar primeramente es su curiosidad, creatividad y conocimiento. Posteriormente, es importante que tengan a la mano su bitácora científica, donde van a registrar el avance de su proyecto, así como su libro de texto, lápiz, bolígrafo y colores. Ya quiero regresar a la escuela, extraño mucho aquellos momentos. ¿Te acuerdas cuando jugábamos? Sí, nos divertíamos mucho con todos los compañeros. Aunque también en ocasiones nos prohibían salir al patio o a la clase de educación física porque había contingencia ambiental. Yo recuerdo que se veía una nube espesa de color gris marrón o negra, que en algunos compañeros más que otro causaba irritación en los ojos, dolor de cabeza o problemas para respirar. Sí, a mí hasta se me revolvía el estómago y recuerdo que cuando pasaba esto, algunas veces llegaba tarde porque como más autos dejaban de circular, yo tenía que tomar transporte público. Las autoridades de la escuela enviaban un comunicado de que el índice metropolitano de la calidad del aire era muy alto y que para salvaguardar nuestra integridad física deberíamos salir lo menos posible. Lo que no recuerdo exactamente es por qué sucedía eso. Yo tampoco me acuerdo, pero mi primo que vive en el campo me platicaba que les daban las mismas indicaciones. No podía salir por la espesa nube que todos observábamos, y eso que él vive lejos de la ciudad. ¿Qué te parece si hacemos un proyecto de investigación científica mezclando con un proyecto ciudadano, como nos han enseñado los maestros? Manos a la obra, empecemos a escribir las preguntas en nuestra bitácora de ciencias. Pero no se me ocurre qué preguntas escribir. Podríamos iniciar con las siguientes preguntas. ¿Qué provoca el cambio climático? ¿Qué consecuencias genera el cambio climático? ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación ambiental? ¿Y ahora qué hacemos con tantas preguntas? Bien, va muy bien, los felicitamos.
Tengamos presente que las frases a desarrollar en los proyectos son los siguientes: inicio, planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. Ustedes ya desarrollaron la fase 1, inicio, que consiste en analizar una problemática que nos afecta como sociedad. Por ejemplo, ¿qué provoca el cambio climático? En el transcurso del proyecto les daremos solución a la problemática, así que ustedes, que aunque no eligen un tema, acompáñenos. Miren a su alrededor y elijan el tipo de proyecto que corresponda a sus necesidades y problemáticas. En este caso, Romina y Luis eligieron investigar el proyecto científico ciudadano ¿Cómo se produce el cambio climático y cuáles son sus consecuencias? Para llevar a cabo este fantástico proyecto necesitamos seguir la fase 2, que es la planeación. Para esto les recomendamos que realicen a distancia equipos con sus compañeros de grupo o con sus familiares, retomando los siguientes puntos: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo haré? ¿Qué falta saber? Ideas posibles para la solución de materiales y recursos para esta fase. Por ejemplo, necesitamos saber por qué es importante conocer el cambio climático en nuestra vida cotidiana, qué nos hace falta conocer sobre el cambio climático, qué soluciones posibles puedo implementar para reducir el cambio climático y qué materiales y recursos puedo implementar para la planeación del tema. Correcto. Ahora, la siguiente fase es el desarrollo. Una vez que sepan lo que quieren realizar, el orden en el que lo van a hacer y cómo lo van a efectuar, es momento de poner en práctica lo que saben en el proyecto. Por ejemplo, cada integrante del equipo explicará la importancia del impacto del cambio climático. Cada uno investigará y seleccionará en fuentes de información confiables como revistas, libros, periódicos, documentales o páginas web los conceptos más relevantes que respondan a las preguntas que se mencionaron antes y que contribuyan a comprender el problema que representa el cambio climático. La fase que sigue es la comunicación. Ya que se pusieron de acuerdo con los integrantes del equipo, buscaron información de diferentes fuentes, la ordenaron y la analizaron, la comunicación es importante, pues permite dar a conocer los resultados a los integrantes de otros equipos o la comunidad, lo que contribuye a tomar decisiones y medidas que ayudan a mejorar condiciones de vida y el ambiente que les rodea. Después pueden comunicar lo aprendido por medio de folletos, trípticos, volantes, organizadores gráficos, collage, entre otros recursos. Lo importante de esto es que la información que ustedes revisaron se presenta de manera que otras personas pueden entender fácilmente el mensaje que quieren expresar. Oye, ¿y qué te parece si hacemos un periódico mural o pegamos carteles en nuestra colonia? Recuerda que estamos en pandemia. La mejor opción sería difundir nuestro mensaje del cambio climático por las diferentes redes sociales. Podríamos hacer un videoblog, un podcast, infografías o unas diapositivas. Me parece una excelente idea. Y por último, la evaluación. Una vez terminado el proyecto, cualquiera que haya sido el tema que eligieron, los invitamos a realizar una evaluación de manera general. Pueden retomar la tabla que se muestra en pantalla. Para conocer sus avances, les sugerimos contestar las preguntas que los guiarán a evaluar las actitudes en el trabajo por equipo. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula que nos habla acerca del cambio climático y su origen. Durante mucho tiempo, las personas han aprovechado la energía térmica de diversas maneras. Por ejemplo, la máquina de vapor utilizaba la quema de madera para generar vapor. Después surgieron los motores de combustión interna, como los que tienen los automóviles que usan gasolina y que circulan hasta el día de hoy. Estos motores generan una gran cantidad de dióxido de carbono, aunado a otros gases. El calor o energía térmica permite obtener energía mecánica y eléctrica, lo cual tiene muchas ventajas, pero ¿se han preguntado qué inconvenientes tiene? En el caso de los motores de combustión interna, la energía que se le provee como calor a la máquina no se transforma íntegramente en energía mecánica, pues una parte se disipa en forma de calor
y se va a la atmósfera, aumentando así la temperatura de esta. Otro inconveniente es que durante su funcionamiento, particularmente por la quema de combustible, los motores liberan diversos gases, como el dióxido de carbono, el vapor de agua y el óxido nitroso. Al llegar a la atmósfera, estos gases contribuyen a un fenómeno llamado efecto invernadero. ¿Pero qué es el efecto invernadero? Un gas de efecto invernadero es un gas de la atmósfera que absorbe y emite energía en forma de calor. El efecto invernadero es un proceso natural en el cual parte del calor que la Tierra refleja hacia el espacio después de recibir la energía del Sol se queda atrapado en la atmósfera. Aunque el efecto invernadero es un proceso natural y necesario, el uso de diversas maquinarias a partir de la revolución industrial se ha incrementado considerablemente, a tal grado que el efecto invernadero es más intenso ahora. En la actualidad, muchas otras actividades humanas han provocado que el calor que se irradia de la superficie de la Tierra se quede atrapado en la atmósfera, lo que provoca que la Tierra se caliente más y la temperatura aumente. ¿Por qué se está generando el calentamiento global y cuáles son sus consecuencias? El calentamiento global es la tendencia al incremento en la temperatura promedio de la superficie de la Tierra. En los últimos 50 años, la temperatura promedio ha aumentado y algunos científicos prevén que la temperatura aumentará de 3 a 9 grados centígrados antes de terminar este siglo, si no hacemos nada para frenarlo. Debido al calentamiento global, se han modificado los regímenes climáticos de la Tierra a nivel local, regional y global. A este fenómeno se le conoce como cambio climático. Entre los efectos del cambio climático está el derretimiento de los glaciares, las sequías severas que causan escasez de agua, la potenciación de los efectos de los huracanes, ciclones y tsunamis, el aumento del nivel del mar que provocan graves inundaciones, el trastorno de hábitats como los arrecifes de coral y los bosques, llevando a la extinción a varias especies, las oleadas de calor que pueden provocar la muerte de seres vivos y la aparición de plagas que afectan los bosques y cultivos. Como observaron en el video, el cambio climático es un problema que padecemos todos y que ha incrementado desde la revolución industrial, ya que grandes cantidades de gases liberados por las fábricas se alojan en la atmósfera, favoreciendo el fenómeno del efecto invernadero. Es muy importante comprender que el cambio climático es la alteración del equilibrio del planeta, producto de la contaminación que provoca la acumulación en la atmósfera de diversos gases que provocan el incremento de la temperatura. Lo anterior genera altas temperaturas, cambiando el clima en varias zonas y produce consecuencias en distintas especies de plantas y animales. Uno de los primeros científicos en sospechar que algunos de los gases que forman parte de nuestra atmósfera podrían tener una influencia en los cambios de temperatura del aire fue un científico sueco llamado Sven Arrhenius, quien hacia finales del siglo XIX estaba interesado en entender por qué había ocurrido las glaciaciones. Arrhenius encontró que los cambios en la temperatura promedio terrestre tienen una relación directa con la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Además, fue el primero en considerar las actividades humanas como una fuente importante de emisión. ¿Sería posible que los humanos cambiaran el clima? Este investigador realizó una serie de cálculos acerca del efecto que tiene el incremento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera sobre la temperatura y llegó a la conclusión de que duplicar esta concentración produciría un aumento de cerca de 5 grados Celsius en la temperatura promedio de la Tierra. Una predicción no demasiado lejana de lo que predicen los modelos actuales. Llevemos a la práctica lo aprendido. Observen el siguiente globo terráqueo, identifiquen el algodón que se le va a colocar. Gracias. Este algodón limpio representa el aire puro, ya que se conforma de las sustancias que se muestran en la siguiente gráfica: 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de otros gases, como los gases nobles, hidrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono. Ahora cambiaremos el algodón por uno contaminado. Este representa los contaminantes que alteran la atmósfera e influyen en el calentamiento global, es decir,
Representa al dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, metano y otros gases. Estos gases son causantes del efecto invernadero, que a su vez provoca el calentamiento global. ¿Les parece familiar el término invernadero? ¿Saben qué función tiene? Si han entrado a uno, habrán notado que la temperatura es mayor que el exterior. Esto se debe principalmente a que los vidrios dejan pasar la luz solar sin que ese calor pueda escapar fácilmente, lo que produce el calentamiento global. La Tierra funciona de manera muy parecida a invernadero. El efecto de los vidrios lo realizan algunos gases que son principalmente vapor de agua, dióxido de carbono, metano, entre otros, por lo que se les conoce como gases de efecto invernadero. La atmósfera deja pasar la luz solar. Una tercera parte de esta energía es reflejada por las nubes o la nieve y va de regreso al espacio sin contribuir al calentamiento. A este efecto se le llama albedo. El resto de la energía alcanza la superficie terrestre y marina y es absorbida por esta calentándola, posteriormente remitida de regreso al espacio en forma de radiación infrarroja. Es entonces cuando los gases de efecto invernadero entran en acción, ya que parte de esta radiación infrarroja es atrapada por ellos y regresada a la superficie, manteniendo así el calor. Debido a que la Tierra alcanzó su equilibrio térmico hace varios millones de años, la misma cantidad de energía que se absorbe es la que se emite al espacio. Es importante hacer énfasis en que el efecto invernadero existe desde que la Tierra alcanzó su equilibrio térmico, y lo que ocurre en la actualidad es un aumento de este efecto, que está relacionado con el cambio climático. Ya entiendo lo que sucede sobre el cambio climático y el efecto invernadero. Son un riesgo a nuestro planeta. ¿Habrá consecuencias por estos fenómenos? En efecto, el cambio climático y el efecto invernadero, producto de la contaminación en la atmósfera, tienen efectos secundarios en el planeta, los cuales mencionaremos a continuación. Por ejemplo, ¿en algún momento han escuchado acerca de la lluvia ácida? Esta se forma cuando la humedad del aire se mezcla con el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno que emiten las centrales eléctricas, fábricas y vehículos, a partir de la combustión de productos derivados del petróleo. En la siguiente ecuación química podemos apreciar que, al combinarse el dióxido de nitrógeno con el vapor de agua del aire, se produce ácido nítrico y monóxido de nitrógeno. Además de reaccionar el dióxido de azufre con el vapor de agua, se produce ácido sulfúrico que cae al suelo terrestre cuando llueve. Esta precipitación es corrosiva y en algunos objetos como monumentos, casas, autos, por mencionar algunos, puede dañarlos dependiendo de la concentración. En las zonas de campo de cultivo acidifica los suelos, afectando la vegetación, causa erosión y contaminación, así como la muerte de especies acuáticas. Debido a la industrialización y otros factores, este fenómeno ocurre prácticamente en todos los países y en zonas del mundo. Son pocas las superficies que se libran de este tipo de contaminación. Toda esta problemática de la concentración de gases contaminantes en la atmósfera ha provocado problemas a la salud, ya que el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno pueden causar enfermedades respiratorias como el asma o la bronquitis crónica. Otro efecto son las temperaturas más cálidas. La acumulación de gases contaminantes hace que las temperaturas aumenten cada vez más y que los climas cambien. Esto provoca sequías, además aumenta el riesgo de incendios que conlleva la deforestación y desertificación del planeta. Olas de calor más fuertes. El calentamiento global del planeta producido por la quema acelerada de combustibles fósiles no renovables ha sido muy intenso en el Polo Norte. Esto hace que el Polo Norte esté hoy mucho más caliente que hace 50 años. La salud e incluso la vida de miles de personas pueden verse en riesgo,
debido al aumento de las olas de calor, tanto en lo que se refiere a frecuencia como a intensidad. Derretimiento de los glaciares. Océanos con temperaturas más altas provocan que se derrita el hielo de los casquetes polares, lo que puede traer como consecuencia un aumento en el nivel del mar. En consecuencia, aumenta la amenaza a la supervivencia de las especies de flora y fauna y escasez de agua para beber y riego. Huracanes más peligrosos. El aumento de temperatura del mar hace que los huracanes se vuelvan más violentos. ¿Por qué? Pues porque un huracán es el medio que tiene el planeta para repartir el exceso de calor de las zonas cálidas a las más frías. Y a más temperatura, más huracanes, con todos los problemas que conllevan. Por ejemplo, destrucción de ciudades y de cultivos. Cambio de los ecosistemas. Una temperatura más alta provoca menos precipitaciones y sequías en algunas regiones, mientras que en otras puede ocasionar incremento en las lluvias e inundaciones, produciendo cambio en la duración de las estaciones y que aparezcan patrones más propios de climas monzónicos, es decir, se caracterizan por lluvias fuertes. Desaparición de especies animales. Muchas especies de animales están viendo cómo su clima actual se modifica y no son capaces de adaptarse a estos cambios tan rápidos. Así, muchos osos polares están muriendo ahogados porque no pueden alcanzar los hielos flotantes. Y las aves migratorias están perdiendo la capacidad de migrar porque no pueden seguir los flujos de temperatura a los que están acostumbrados. Aumento del nivel del mar. Como los casquetes se derriten, se vierte muchísima más agua en los mares y océanos y por tanto aumenta el nivel del mar. Esto es una consecuencia del cambio climático, más graves ya que significa que muchísimas islas podrían desaparecer en el futuro y que un buen número de ciudades verán como su distancia a la costa se reduce de forma significativa. ¿Sabían que el convertidor catalítico es un dispositivo destinado a reducir el impacto ambiental de las emisiones contaminantes de los vehículos, ya que produce modificaciones químicas en los gases de escape de los automóviles antes de liberarlos a la atmósfera para reducir la producción de gases nocivos que se forman en el proceso de combustión? En los últimos 25 años, el deterioro de los monumentos, edificios históricos de la Ciudad de México se ha acelerado de manera impresionante por el incremento de los niveles de contaminación, aseguró Luis Torres Montes del Laboratorio de Restauración del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Dicho proceso, agregó, ha sido ocasionado en gran medida por la lluvia ácida y por el hollín, carbón que una vez activado adquiere un tamaño muy pequeño como partículas de humo, que es absorbente de gases. Debido a ello, explicó Luis Torres, en algunos edificios se ha encontrado además de lo que se conoce como corrosión o ataque a la piedra, la incrustación de sulfatos muy peligrosos que absorben agua, se hinchan y contribuyen al rompimiento de la piedra. La lluvia ácida produce daños en la vegetación, ya que incrementa la acidez en los suelos, modificando su composición. Disuelve los nutrimentos esenciales para las plantas y árboles, provocando daños en algunos de sus tejidos y haciendo que sean más vulnerables a la invasión de plagas. Es importante mantenernos informados y prevenidos para saber qué hacer en caso de desastres naturales. En Internet podemos encontrar fácilmente sitios para consulta de información de la calidad del aire. Dato curioso. ¿Han escuchado hablar de la máquina suiza de vanguardia que puede absorber dióxido de carbono de la atmósfera y transformarlo en un producto útil? Sobre el techo de un inmenso centro de reciclaje en Hinwil, Suiza, hay 18 ventiladores del tamaño de una lavadora grande, apilados uno encima del otro. Estos aparatos atraen el aire que los rodea y los filtros cubiertos con sustancias químicas que tienen en su interior absorben el dióxido de carbono. Estos filtros se extraen cuando están saturados y se calientan a 100 grados Celsius con el calor generado por la planta de reciclaje.
y da como resultado gas de dióxido de carbono puro, que se recoge para ser utilizado más tarde. Es necesario disminuir o erradicar por completo las emisiones contaminantes que liberan las partículas tóxicas. Existen muchas alternativas como son las energías renovables. Las más conocidas son la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica y la biomasa. Pero son muchas más las alternativas que pueden contribuir para salvar el medio ambiente y nuestro planeta. La utilidad de mantenerse informados es poder prevenir y salvaguardar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Hay diversas acciones que es posible realizar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, usar la energía de manera eficiente, disminuir el uso de transporte que emita gases de efecto invernadero, reducir el consumo, reciclar, reutilizar y reusar, consumir productos locales, reforestar en pequeña escala. En casa, aún viviendo en espacios pequeños, podemos hacer composta con los residuos orgánicos de frutas y verduras, que nos será útil en el cultivo de plantas comestibles con autorriego o plantas de ornato para contribuir a tener un mejor ambiente. ¡Empecemos ya! ¡Elijan su proyecto! Ya tienen el conocimiento del cambio climático y lo que genera. Ahora podrán responder a la pregunta, ¿qué provoca el cambio climático? Recuerden, las fases a seguir para el trabajo por proyectos son: fase 1, en el inicio elijan el tema a trabajar. Fase 2, planeen los materiales e información que van a llevar a cabo. Deleguen una función a cada uno de sus compañeros para trabajar el proyecto a distancia. Fase 3, investigar el tema en diferentes fuentes de información, tomando en cuenta su veracidad. Recuerden que no todas las fuentes brindan información real. Busquen y seleccionen y analicen información tanto documental como de campo. Fase 4. Comuniquen los resultados con sus compañeros y familiares. Fase 5. Autoevalúen su participación en el proyecto retomando la siguiente imagen. Si les interesa continuar un proyecto sobre este tema, aquí tenemos 2 páginas muy interesantes. El cambio climático de frente, infórmate y actúa, de la Semarnat. Y el libro del Centro Mario Molina, Programa de Educación en Cambio Climático. Agradecemos a la profesora Deyanira Cano Paulino, quien colaboró en la realización de esta sesión, aunque no le fue posible estar con nosotros. También agradecemos la participación de los alumnos de tercer año de la Escuela Secundaria Diurna 266 Teotihuacán, turno matutino, a Ríos Peña Romina Dayana y Zaizabal Estrada Luis Ángel. Terminamos, pero recuerden, la ciencia siempre está en constante cambio y construcción, y ustedes forman parte de ella. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.